Ahora sí. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a María Jesús Bob, que va a presentar sus avances sobre la tesis doctoral que está desarrollando. Lleva un año aproximadamente con nosotros. Sí, casi un año. Y ella está haciendo un trabajo en la intersección entre lo que es la formación, en particular para la ingeniería civil, con la realidad extendida, con tecnologías de realidad extendida y también aprovechando, digamos, toda la potencialidad que tiene el sector de los videojuegos. Entonces, sin más, María Jesús, cuando quieras, puedes empezar con la presentación. Bueno, como dijo Javier, esta presentación es parte de los trabajos de la tesis doctoral y la presentaremos en un congreso prontamente. Es por eso que si Alejandro puede enviar un link en el chat, que es un video que preparamos para el congreso y que si pudiesen verlo y darle like, nos ayudaría. Que básicamente habla sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, esta presentación la dividimos en 4 partes: la introducción, la propuesta de investigación, los resultados y las conclusiones. Entonces, como introducción, seguramente nosotros que estamos inmersos en el área académica, muchos de nosotros hemos escuchado a algunos profesores que quizás se quejan de sus alumnos diciendo que llegan a clase y no saben de algún tema o algo así. Y muy seguramente, metiendo los videojuegos en esto, los videojuegos pueden que tomen mucho tiempo de los alumnos que quizás le impidan abordar ciertas materias. Bueno, esta investigación trata de cómo, utilizando los videojuegos, la realidad extendida, podemos avanzar en la comprensión que pudiesen tener los alumnos de ciertas materias como en ingeniería civil. Pero como caso de uso, vamos a hablar de prevención de riesgos laborales. Entonces, desarrollar videojuegos es súper complicado porque es un trabajo tedioso. Uno tiene que, les voy a mostrar, uno tiene que generar hartos, bueno, programar bastante, porque son muchos detalles en que uno tiene que programar. Lo que ven acá es un caso de uso en prevención de riesgo, y simplemente es un videojuego. Entonces, nuestra investigación propone hacer una guía de diseño para que los docentes, o en este caso, los profesionales de prevención de riesgo, puedan hacer experiencia en realidad extendida sin conocimientos de programación. Entonces, nuestra investigación propone cómo nosotros transformamos los objetivos de aprendizaje que queremos contar o queremos que nuestros estudiantes aprendan, cómo los transformamos en objetivos de juego. Entonces, en este caso de uso, nosotros tenemos 3 objetivos de aprendizaje. El primero, identificar las áreas del sitio de construcción. Segundo, los riesgos asociados a la maquinaria en movimiento. Y tercero, a la utilización de equipamiento de seguridad. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, aquí podemos ver un videojuego. Vamos a morir. Aquí podemos ver un videojuego y, por ejemplo, nosotros simplemente recorriendo la obra podemos... Hemos muerto. Sí, hemos muerto. Bueno, simplemente nosotros recorriendo la obra podemos abordar el primer objetivo formativo, perdón, que es simplemente conocer la obra para que en este caso, los trabajadores del área de construcción eviten accidentes, simplemente con el conocimiento de la obra. Entonces, habíamos quedado, me aseguraré de no morir nuevamente.
habíamos quedado en el primer objetivo formativo, ya. Identificar el área del centro de construcción, eso simplemente se logra recorriendo la obra. Ahora, la utilización de equipamiento de seguridad, en este caso, ¿cómo lo transformamos en... Perdón. En este caso, ¿cómo lo transformamos en un objetivo de juego? Simplemente ahí ustedes vieron piezas de escombros que el trabajador tenía que comerse, pero si, por ejemplo, no utiliza guantes, pierde vida, y en este caso eso significa que va a morir, que es lo que nos acaba de pasar. Entonces, bueno, siguiendo con nuestra experiencia, este es un caso de uso. Se supone que el trabajador tiene que recorrer la obra. Tenemos que dar objetivos de juego tales que aprenda los objetivos formativos. Entonces, por ejemplo, aquí me comí los guantes y ya no me hace daño, por ejemplo, comerme los escombros. Entonces, como objetivo formativo, bueno, y ya estoy recorriendo la obra. Voy a poner pausa para... Entonces, diseñar un videojuego es bastante complicado y se necesita bastante creatividad. Y esta guía trata de cómo empezar. Entonces, nos basamos en dos enfoques. Uno de los 4 elementos que todo juego debería tener para provocar ese enganche, de Jim McGonigal, y también los 4 tipos de jugadores de Richard Bart. ¿Y de qué va esto? Los 4 elementos básicos que todo juego debe tener, según Jim McGonigal, para generar ese enganche en el jugador son, primero, los objetivos claros. Que un usuario tenga, en este caso, los objetivos claros, que en este juego sería recoger las 10 gemas y salir vivo de la obra de construcción, al menos le da una idea de que lo que está realizando es útil. Aquí, bueno, nos faltan todavía no cumplimos los objetivos. El segundo componente que todo juego debería tener es el feedback. Ustedes, por ejemplo, acá vieron que si nos comemos, vamos a perder de nuevo. Si nos comemos, es que esto es en vivo y en directo. Si nos comemos las gemas o estas cosas, aquí ya, bueno, como pueden ver, tenemos un feedback. Hay un sonido o hay un elemento que nos está diciendo que este es el camino correcto. Y aquí vamos a cumplir nuestro segundo objetivo, que es salir vivo del sitio de la construcción. Y como tercer objetivo, también este juego, minijuego Serious Game, contempla tener cuidado con los personajes que no empieza a perseguir y a matar. Entonces, bueno, aquí se supone que está cayendo piedra y estamos perdiendo vida. Y tenemos que buscar urgentemente el casco. Urgentemente el casco para no perder vida y ya que nos... Bueno, ahora voy a poner esto. Bueno, estamos en los 4 elementos que cada juego debe tener para que sea un enganche para nuestros alumnos o los trabajadores en este caso. Entonces, el tercer elemento es el contexto social. A los trabajadores o a los alumnos les gusta compartir con su compañero. Y en este caso podría darse, por ejemplo, con el elemento de la tabla de clasificaciones, donde pueden ver a sus compañeros, o también juegos en línea o otros aspectos que podrían otorgar el contexto social. Y el cuarto elemento que todo juego debe tener para generar ese enganche en los alumnos es una misión épica. En este caso, en este juego, sería salvar a todos sus compañeros, en este caso, de la muerte, porque, bueno, va muy bien. Si bien este es un prototipo, y como pueden ver, no está en realidad extendida. Aquí, por ejemplo, podemos ver las widgets que se llaman a lo que pasa a lo que se ve en pantalla,
que no es realidad extendida, sin embargo, es el primer paso para pasarlo a realidad extendida. Y como segundo enfoque de esta guía para facilitar el desarrollo de experiencias en realidad extendida para personas no expertas, son los 4 tipos de jugadores. En este caso, según Richard Bart, hay 4. Entonces nosotros nos deberíamos preguntar qué tipo de jugador son nuestros alumnos o qué tipo de jugador son los trabajadores en el sitio de construcción para poder engancharlos, para que ellos sientan interés y se sientan motivados de este juego. Entonces, primero están los achievers, que son los jugadores que les gusta explorar, que les gusta ir a lo desconocido, que les gusta saber qué hay dentro del cofre que está en la esquina del sitio de la construcción, por ejemplo. Sí, ese es el segundo, el Explorer. Sí. Tienes razón. El Achiever es el que le gusta desarrollar retos. Yo me considero un Achiever, que le gusta tener desafíos altos y desarrollarlos, salir satisfactoriamente de esos. Ustedes pueden interrumpirme si quieren decirme qué tipo de jugador son. También, bueno, los Explorers, que son los que les gusta ir a ver qué cosas hay en este caso, en el sitio de construcción. Y los killers, que les gusta siempre ganar o competir, que les gusta estar siempre arriba de la tabla de posiciones. Seguramente hemos tenido muchos compañeros killers. Y también los sociales o socialites, que les gusta compartir con gente, que, por ejemplo, con una tabla de posiciones también vean a otras personas, compartir experiencias, quizás hablar de lo mismo, comentar. Entonces nos deberíamos preguntar cómo nuestro juego puede cumplir con las expectativas de estos 4 tipos de jugadores. Y bueno, nuestra guía de diseño contempla esos 2 enfoques, las 4 cosas que necesariamente tiene que tener nuestro juego y los 4 jugadores a los que apuntamos. Esos 2 enfoques nos ayudan a decir, bueno, entonces, por ejemplo, necesitamos nosotros aquí en el juego pusimos 2 objetivos claros, pusimos sonidos y le decimos al jugador cuando hace algo bueno, cuando hace algo malo, o sea, le damos un feedback. Pusimos una tabla de posiciones, como la pudieron ver quizás cuando perdimos, y también una misión épica que es básicamente incorporar en cierta forma una narrativa, porque el jugador está jugando. Y también pusimos elementos para los achievers, que básicamente derrotar a la muerte, por ejemplo, o los explorers, que recorra el sitio de construcción y empiece a comerse elementos. Los killers, que básicamente tiene el chance de aparecer en la tabla de posiciones. Y los sociales, que en este caso, dado que todavía no es un juego en línea, podría ser también compartir con sus compañeros al verse en la tabla de posiciones. Entonces, esos 2 enfoques nos dan ciertas ideas como para construir el juego, porque si bien programarlo es difícil, pero crearlo, diseñarlo, o que a uno se le ocurra qué programar, también es un poco complicado. Entonces, a través de esos 2 enfoques, por ejemplo, pudimos sacar un cronómetro que le voy a colocar pause para que no perdamos. Mostrar los objetivos, recolectar elementos para los explorers, por ejemplo, tener puntos, que generalmente es lo básico de un videojuego, un sistema de salud, etc. Y un enemigo. Entonces, bueno, terminando, y espero, sería muy feliz que me diesen feedback o ideas de cómo podríamos seguir o incorporar otras ideas o elementos o mecánicas de juego a las experiencias. Cualquier idea es bienvenida. Entonces, como conclusión, nosotros esperamos que esta guía de diseño, que si bien está empezando, pueda servir, ahora nos estamos enfocando en ingeniería civil, pero pueda servir para otras áreas del conocimiento. Y bueno, ahora recibo preguntas. Sí. Una cosa, al principio de la presentación has explicado que esta herramienta la estás desarrollando para que la usen o para que preparen juegos o experiencias
gente sin conocimientos de programación. Sí. O que no recuerden tanto la programación. Vale. ¿Cómo se hace la práctica sin saber programación? Porque, por ejemplo, bueno, esta experiencia está desarrollada en Unreal, que es un motor de videojuegos, que ahí uno tiene que programar. Sin embargo, estamos desarrollando 3 niveles de acuerdo al grado de conocimiento en programación. Bueno, el primer nivel es simplemente tener el juego hecho que no se puede personalizar para nada. Simplemente, por ejemplo, esta experiencia no se puede personalizar mucho porque simplemente uno juega y ya. El segundo nivel es lo que planteabas, que básicamente es que una persona pudiese personalizar la experiencia. ¿Y cómo se hace? Simplemente el software ya tiene algunos parámetros establecidos. Es decir, ¿tú puedes añadir reglas? Sí. Estamos trabajando en eso, pero sí, se puede añadir reglas. Puedes añadir elementos en el campo de juego. Exacto. Uno puede decir dónde colocar, por ejemplo, los pick-up, que son los ítems que uno recoge. Vale. Y también, por ejemplo, en este caso... Porque, por ejemplo, en las primeras pantallas que os he enseñado se veían tablones con clavos. Entonces te salvabas porque llevabas guantes, pero no porque llevabas botas. Exacto. Entonces, faltaría añadir botas de seguridad. Entonces, sí, un usuario sin conocimientos de programación podría haber añadido la regla de necesitas botas. Exacto. Y de hecho, también el usuario sin conocimiento de programación, hay un campo en el software que... eso de las botas es una buena observación, porque al principio yo había pensado colocar un video donde el jefe o el encargado de seguridad le pasara las botas al trabajador y desde ahí comenzar. Y en verdad no puse botas porque no encontré los assets de las botas. Porque, claro, aquí es buscar assets en páginas o en... Pero sí, esta experiencia está desarrollada para que en este caso de uso, prevención de riesgo, el profesional, que en este caso sería el prevencionista de riesgo, dijera, está hecho para que diga ya, en esta zona hay peligro de maquinaria. Entonces las gemas se van a esa zona y hace que también aparezca maquinaria ahí y el jugador está todo programado para que si el jugador hace overlap, en este caso con la maquinaria, salga un monstruo o algo así que interaccione básicamente. Pero a lo que quiero llegar es que, claro, aquí el prevencionista de riesgo tiene la posibilidad de decidir en qué zona hay ciertos peligros. Por ejemplo, veíamos también que por acá atrás caen rocas. Pero la persona, el prevencionista de riesgo, podría decidir ya, aquí caen objetos de altura, pero también puede ser allá o allá, en otros lugares. Y esos elementos están asociados a mecánicas de juego como perder vida o morir. Sí. Y otra pregunta más. Y esta ya es para la tercera generación de todo esto. Porque una de las cosas que se hacen más tediosas o más aburridas en la labor de un ingeniero es tener que redactar el plan de prevención de riesgos laborales de una obra. ¿Sería posible pensar que una herramienta como esta, que a partir de un proyecto tú te generases el entorno, programándolo o como sea, te generases el entorno, tú aplicases cuáles son los procedimientos de construcción que están previstos para esa obra y que automáticamente el software elaborase el plan de prevención de riesgos laborales, porque ya le estás poniendo cuáles son todos los elementos que son de riesgo, etcétera, etcétera, y te redacta el plan de prevención de riesgos laborales? Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Sí, lo puedes hacer, completamente. Sería tedioso para el programador también, pero sí se podría hacer una guía para programarlo. Y como futura investigación, bueno, nosotros ya tenemos que colocar el PIN para utilizarlo para que sea más personalizado a la hora de construcción. Así que sería una interesante futura investigación. Sí. De hecho, que era para la tercera generación.
recordarles que el link está en el video que compartimos en el chat. Hay un video que resume la investigación más pausadamente, más entendiblemente. ¿Quedará ese enlace en la página del Café de Cimbre donde esté el vídeo? Lo pongo con el día laboral. Sí. Yo tengo un comentario. Has mostrado estos 4 puntos de este señor que dice de las características, ¿no?, que debe de cumplir un videojuego y demás. En mi caso, por ejemplo, yo también juego bastante estas cosas, ahora menos, evidentemente, pero creo que hay un punto que es muy relevante, al menos para mí lo era en su momento, que es el tema de la progresión, o de la evolución del main character, ¿no? De alguna manera, que tú tengas la sensación que va mejorando conforme vas aprendiendo, tanto tú jugando, pero con mecánicas nuevas o con habilidades nuevas que vas a ir desbloqueando y que refresca la experiencia, ¿no? Yo creo que eso es un punto relevante. Exacto. Luego, no sé, a efectos prácticos, cómo se implementa, ¿no? Yo que sé que hay algunos juegos que también abusan mucho de esto, de que consigues las botas que son de color verde y luego consigues otras que son naranjas que son mejores y otras, ¿sabes? A veces se abusa mucho de esa mecánica, pero creo que en general es necesario también. O sea, tienes que partir con unas habilidades base, pero luego ir expandiéndolas. De hecho, esa es una característica de los achievers, de ir superando desafíos. Igual yo soy de esos, ¿eh? Pero... Sí. ¿No? Es muy probable que seamos de un poquitito de todos, pero sí, yo creo que también soy más achievers. Y luego hay otro tema que también hay muchos juegos que son o muy de la rama arcade, ¿sabes? Que te dan un montón de información, que le pegas a uno y te sale 123, no sé cuántos de daño, no sé, que te sabes todo. Y otros que son más inmersivos o más hiperrealistas, que creo que es lo que se busca más aquí, quizás, no lo sé, y que tienden a eliminar cualquier cosa de la interfaz. O sea, no ves ni el puntero donde vas porque es hiperrealista, ¿no? Entonces ellos evitan poner incluso la barra de vida. Hay otras maneras en vez de poner barra de vida, si te golpean 3 veces y estás a punto de morir, es como que se cierra el enfoque de la pantalla y cada vez ves menos hasta que ya no ves nada. Hay como herramientas diferentes para hacerlo, digamos, inmersivo. Que tú sepas lo que está pasando, porque también sería muy injusto que no cambie nada y que mueras de repente, sino tienes que dar ese feedback que tú decías, pero sin barrita, por ejemplo. Sí, y de hecho es un comentario súper interesante porque cuando trabajamos con realidad extendida, nosotros no podemos colocar estas widgets que le llamamos, o la UI, que es la interfaz de usuario, porque cuando nos colocamos las gafas de realidad virtual, es imposible tener como estas widgets pegadas a los ojos. Tenemos que ver cuando morimos de otra manera el sistema de vida o nuestros... En esto hay algunos juegos que, además del campo de visión, lo hacen con la respiración. Tú vas normal y oyes la respiración normal. Cada vez que tú vas es que te va faltando vida. Solamente por el juego, y así tú ya te identificas con el personaje y dices, vale, pues igual voy a ir a por 3 o 4 cascos, uno encima del otro, para que no morir. Pero sí. Sí, en el siguiente café vamos a incorporar eso de la respiración para decir que vamos muriendo. Entonces intentamos un clavo cada vez que andas. ¡Ay! 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 Otra pregunta, alejándome de la parte de videojuego gaming que no domino tanto, pero sí en cuanto a lo que es el desarrollo de la interfaz del juego en sí. ¿Podéis explicarnos qué tan fácil o difícil es usar un modelo BIM de un proyecto que se va a construir si tiene su correspondiente modelo BIM, que también puede tener información respecto a los procesos constructivos, respecto a toda la evolución, para incorporarlo a la plataforma Unreal? No es difícil, simplemente la persona toma el modelo y lo arrastra. Y ya está. Sí, pero claro, sigue el formato FBX. Es solo que ese FBX es un simple formato que generalmente viene en los modelos 3D. Quizás ya lo conozcas. Pero simplemente es arrastrarlo, y también Unreal ha desarrollado otras herramientas que se asocia, por ejemplo, con Revit, que crea una interfaz donde uno puede implementar el
el modelo Revit. Sin embargo, tienen tantos elementos estos modelos que enlentece el software demasiado. Entonces, es necesario aligerarlo. sí, entonces ahí está el desafío, cómo yo coloco, si el usuario arrastra, cómo yo podría aligerar ese modelo para que ande bien y para yo tomar los elementos que realmente nos sirven. Porque, por ejemplo, muy probablemente el detalle que está en la esquina de la ventana no me sirva. Con lo cual, si el modelo BIM tiene información sobre cada elemento, qué nivel de detalle tiene, tú puedes decir, yo quiero el modelo hasta el nivel de detalle 3 o hasta el nivel de detalle 4. Exacto. No hasta el nivel de detalle 18. Exacto. Sí. Eso para mí hasta ahora es un reto, sí, cómo el usuario al arrastrar el modelo, cómo yo podría alivianar con pura programación ese modelo, que es hacia donde apuntamos. ¿Y sabes si los sistemas BIM incluyen información sobre niveles de detalle? Felipe, los niveles BIM. O sea, claro, los modelos se construyen con un nivel de detalle predeterminado. Entonces, no es que a un modelo tú le puedes decir, muéstramelo con un nivel de detalle más bajo o menos bajo. Eso en términos de renderizado, sí. Puedes pedirlo con un nivel más bajo o menos bajo. Pero el nivel de detalle, que es lo que decías de... ¿Qué elementos incluye y qué elementos no incluye? Eso se construyó de una forma u otra forma. Vale, ¿y no sería fácil de añadir esa capa de información? O sea, de añadir, sí. O sea, no es fácil, pero le vas añadiendo, no sé, si esto es rectangular, ahora le colocas 4 puntos, o 4 tornillos, o el agujero y el tornillo. No es una capa de información más, no es un atributo más. Sí, es un atributo más. Pero claro, pero el modelo se construye con todos esos elementos extra. Sí, pero quiero decir, al modelo se le puede añadir que todos los elementos tengan un atributo extra que es nivel de detalle. Entonces el diseñador dice, pues ese elemento tiene tal nivel de detalle, tiene tal otro nivel de detalle, tal otro nivel de detalle. Y los asigna el modelador. Sí, pero hay que construir para cada elemento ese nivel de detalle. Es un atributo. Es que no es tan fácil porque es un modelo al final. Entonces es un atributo que conlleva un modelo que tiene un peso gráfico y un peso de información. Estás hablando de cosas diferentes. Tú quieres que para cada elemento del modelo tenga su representación en cada nivel de detalle. Él dice, no, es un atributo de cada elemento del modelo que puedo ir descartando según el nivel de detalle que quiero. La realidad es que existe el concepto de nivel de detalle, pero en los modelos de verdad yo creo que no hay un solo nivel de detalle. Nivel bien detallado. Claro. Por ejemplo, todas las vigas y columnas que sean una línea, eso no existe. Tú tienes la viga como... No, pero... No digo que la viga sea distinta de nivel de detalle. No, la viga es la viga. Pero la viga incorpora unos tornillos. Pues esos tornillos son de un nivel de detalle inferior al nivel de detalle de la viga. Eso es lo que dice. Nivel 0 es una viga muy sencillita sin tornillos. Nivel 1 igual... No. Eso es en teoría, pero en la práctica no. No me refiero a eso. Él lo que dice es que cuando definas el modelo BIM, le digas, las paredes es nivel de detalle 0, las columnas nivel de detalle 1, las vigas nivel de detalle igual que las columnas 1, el tornillo de la viga es nivel de detalle 2. Entonces, cuando lo representas en el videojuego, digo, yo de todo este modelo solo quiero los elementos de nivel de detalle 0. Entonces, solo verás las paredes. Si quieres nivel de detalle 3, te pintarás las paredes, las columnas y los tornillos de las vigas. Tienes categorías, y puedes, como las capas, y al fin y al cabo, tú puedes apagar capas, pero no está bien clasificado. Aparte existe lo de nivel de detalle también, pero no se suele usar. Ya tiene un modelo grosero, un modelo más fino, eso está definido, pero no se usa. El otro ya pero es una tarea extra que le añades al diseñador que no siempre te la va a hacer. Es como pedirle a un ingeniero que está haciendo un modelo CAD que ya te lo prepara para hacer la simulación. No te lo va a hacer. Sí. De hecho, los modelos que se crean directamente para los motores de videojuegos sí vienen construidos así. Donde tú dices, yo quiero un lot 1, 2, 3, o incluso si estoy de lejos, que me muestre un nivel de detalle bajo, si estoy cerca, un nivel de detalle alto. Los modelos hacer una herramienta que automáticamente te hiciese eso. Exacto, y a eso apuntamos nosotros. Sí. Claro. Recuerdo lo que ha dicho, te puedes imaginarlo. Pues... Yo puedo imaginar cosas que no puedo hacer. Me imagino muchas cosas, pero tengo mucha imaginación. Generalmente los modelos que exportamos de Revit, generalmente, bueno, los importamos a Unreal y vienen todos los elementos. Y ahí en el propio Unreal podemos colocar niveles de detalles, pero aún así
se cargan todos los elementos. Y con nivel de detalle nos referimos a eliminar polígonos. Simplemente nivel 1 es el que tiene todos los detalles. Y nivel 9 es que ya tiene mucho menos polígonos, entonces no se ve tan realista, pero es porque lo vamos a ver de lejos y no necesitamos esos detalles. O sea, así. Bueno, y no sé si tienen más dudas, pero este es el entorno de Unreal Engine, es la 4.26, ahora está la 5, que es mucho más profesional. Ya vamos a migrar a la 5. Y lo que yo les contaba que, claro, respecto a una pregunta que me hicieron anteriormente, por ejemplo, aquí, este sería el entorno que de un prevencionista de riesgo, por ejemplo, que no sepa programación. Simplemente la que tiene que decidir dónde van a caer rocas, como para que el jugador tenga que colocarse casco. Entonces, en este caso es esta zona. Él simplemente va acá y empieza a decir, ya, yo quiero que esa zona abarque toda esta zona, lo va a mover. Entonces, después cuando empaquetemos el juego, que es llevarlo a un ejecutable, por ejemplo, en esta zona van a aparecer pick up y también quizás van a aparecer los cascos para que los pueda recoger, y también van a caer piedras, y está todo asociado a que le haga daño, que los sonidos, todo el ambiente está concentrado en esa esfera. Entonces él simplemente la puede mover. Ese es un caso de personalización. Pero él no está programando, simplemente está moviendo las áreas de riesgo, por ejemplo. Ese sería como un segundo nivel. El primer nivel sería nuestro juego en sí. Y el tercer nivel ya es meterse a programar en C++, por ejemplo, que también va a estar hecho con todas las guías que expliquen los métodos que se utilizaron como para que la persona las pueda modificar. Luego, en el caso vuestro, ¿hacéis esto de que solo renderizas con detalle la parte a la que estás mirando y la otra lo dejas con los modelos gruesos? Sí, eso lo hace Unreal, el motor de videojuegos. Unreal, claro, solo lo que mira el jugador siempre lo tiene renderizado para ahorrar recursos. Y nosotros también podemos decidir qué nivel de detalle tiene cada asset, que le llamamos, que los assets son modelo 3D o cualquier recurso que integremos en Unreal, como sonido o animación. Pero sí, niveles de detalle relacionados con modelos 3D. Bueno, ¿alguna pregunta? Pueden preguntar cualquier cosa de desarrollo también. ¿En qué consiste la parte de programación C++ que tú has tenido que hacer para generar el videojuego? Básicamente generar las mecánicas. Por ejemplo, aquí se ven varias clases que es, C++, por ejemplo, generalmente nosotros nos dividimos en clases, y estos son pequeños sectores de programación. Por ejemplo, el Game Mode. El Game Mode nosotros, que es este, por ejemplo, de acá, es este icono, simplemente aquí nosotros sabemos que tenemos que poner las reglas del juego. ¿Y por qué nosotros, por ejemplo, colocamos las reglas de juego en este script y no en el script del jugador? Porque si se muere el jugador, se mueren nuestras reglas, se van con... Entonces, en en esta clase nosotros programamos todas las reglas de juego y relacionadas con las mecánicas de juego. Por ejemplo, en el Player Controller nosotros simplemente programamos los controles de juego, qué va a pasar cuando apriete la A del joystick o del mouse, cosas así. Así vamos clasificando nuestros scripts. Por ejemplo, están los spawn, que básicamente el trabajador que se paseaba por la obra, ese es un spawn. Tiene la capacidad de ser controlado por una inteligencia artificial, por ejemplo. Cosas así. O, por ejemplo, si hay una puerta que se abre, ese puede ser un actor. No tiene la capacidad de ser controlado por una inteligencia artificial. Esto es otro script que simplemente le da instrucciones. El actor simplemente es un script básico. Sí, cosas así. Entonces, vamos agrupando por clases. Cada clase tiene sus atributos, por decir. Y la interficie entre Unreal y C++ ya viene incorporada en Unreal. Sí,
Sí, Unreal de hecho tiene muchas macros que alivianan el trabajo de los programadores. Por ejemplo, sí, bueno, aquí no, pero que, claro, Unreal ya está hiper desarrollado y contempla muchas cosas que muy probablemente los programadores no podrían hacerlas. O sea, llevaría muchos quebraderos de cabeza y tiempo. Si quieres incorporar programación aquí, motores de físicos limitados, ya sabes, tema hinchables, aquí podría estar muy bien. Sí. ¿Cuánto te pesa la aplicación al final? Bueno, me está pesando alrededor de 3 gigas, pero es porque yo no la he limpiado. Hay muchos modelos que Unreal empaqueta todo lo que tiene en el proyecto. Y como programador o como usuario uno debería eliminar lo que no usa. Para eso igual existen plugins. 3 pero gigas yo no es lo el he hecho. proyecto. 3 gigas es el proyecto cuando lo compilas. No, 3 gigas cuando lo compilas. Ah, cuando lo compilas. Sí, y también es porque estos assets son demasiado pesados, tienen demasiados polígonos y además cada vez que uno agrega un detalle, un nivel de detalle, aún pesa más porque está agregando el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿El proyecto cuánto pesa? Debe estar pesando alrededor de 10 gigas. 10 gigas. ¿Y el modelo? Y eso es normal. ¿Y el modelo? No, es que estos son assets por separado. Al final, por ejemplo, esto no es un modelo big, o bueno, no es un modelo big. Por ejemplo, esto, bueno, es una columna y es por separado. No hay un modelo que pese particularmente. Vale. Bueno, y por hacer una pregunta fuera de este ámbito, si piensas en videojuegos que puedan parecer que se acercan a la ingeniería civil, ¿dirías que Polybridge tiene alguna utilidad para estudiantes o no? Por decir algo. Sí, bueno, Polybridge es un juego donde uno pone el puente y pasa el cambio, ¿cierto? No lo sé si tendrá alguna utilidad. Yo creo que a nivel intuitivo sí. Las físicas del juego, además, no son deterministas. Hay veces que el mismo puente da el resultado, pero porque no es un motor físico de los nuestros. Eso es intrusismo cuántico. Sí. Es un motor físico, pero no es totalmente determinista. Pero a nivel intuitivo yo creo que ayuda muchísimo. Sí. Te sale las barras que están más solicitadas, no sé, yo creo que sí. Lo que pasa es que, a ver, es un poco burdo, ¿no? Hay veces que el peso propiedad se aplica de golpe, tiene cosas extrañas, pero quitando eso o dejándolo de lado, yo creo que sí. ¿Y para qué tipo de jugadores es? Frikis, como yo. Hay gente que le gustan las estructuras. No, pero de la clasificación killers o... A ver, Achievers seguro, porque el mero hecho de conseguir esa estructura más o menos fantasiosa que logre hacer la pirueta del coche para que pase, bueno, tiene su gracia. Bueno. Más preguntas, comentarios, sugerencias. Si tenéis objetivos de aprendizaje que ellas los pueda absorber para crear un videojuego. O alguna idea o narrativa de videojuego también. Todo es bienvenido. O algún videojuego que queráis experimentar que no haya sido creado todavía, ¿no? A ver, videojuegos de estos, estás como el típico de Farming Simulator. Hay muchos de estos. Hay una empresa que se dedica a eso solo. El de los aviones y el de los camiones. La ruta 66 desde casa. No los he jugado, pero son muy el formato este. O sea, ¿no? Me parece parecido. Yo creo que lo más importante en la elaboración de un videojuego de este tipo es imaginarse la narrativa para que funcione. Eso es lo más importante. A partir de ahí ya puedes hacerlo, pero lo importante es tener la idea clara de cuál es la narrativa del juego. Sí, es cierto. Bueno, la narrativa aporta
bastante al videojuego. Por ejemplo, uno pensaría que, por ejemplo, Pac-Man no tiene ninguna narrativa, pero sí tiene una narrativa. Sí. Entendemos la narrativa, cómo es la experiencia del usuario, cómo, claro. Y bueno, en este caso, la narrativa quizás está un poquito... Bueno, ese es el objetivo del juego, que el juego tenga un objetivo definido per se, al margen del objetivo educativo, sino el objetivo del juego. Sí, pero bueno, las narrativas son bastante potentes. Bueno, la experiencia del usuario y también cómo se cuenta la historia. Por ejemplo, una historia potente igual conmueve al usuario, o al menos, no sé qué piensa, le da otro significado. ¿Preguntas? Si habéis pensado en el delivery del juego. Ah, O sea, la idea que es decir, se va a construir un edificio, se va a contratar 200 obreros, tomad, durante una semana vais a jugar este juego que replicará las diferentes etapas de construcción de este edificio. Y después de esta semana se supone que ya han aprendido. ¿O cuál es la idea? No, la idea es, bueno, la pregunta apunta a cómo vamos a testear. ¿Cómo lo veis integrado en un proceso de construcción normal? Vale. Para sacar el provecho, para que se cumpla el objetivo principal del juego, que es que los obreros de una obra aprendan las medidas de seguridad. Sí, exacto. Eso es complicado porque estamos también hablando de realidad extendida. O sea, significa que tenemos que tener un ambiente con gafas o con hardware de realidad extendida. También puede ser aumentada. Pero lo que yo imagino que es simplemente llevar ese equipo a la zona de construcción y a través del prevencionista, que es el encargado de llevar la seguridad, que él genere esos espacios, que en vez de hacer una charla, genere por grupos una capacitación con estas experiencias. Pero bueno, para hacer la realidad extendida y todo esto necesitas mucho hardware. O sea, exacto. Yo vería que una versión 0, cada uno se lo instale en su PC o en su móvil y pueda utilizarlo también. Sí. Sí refleja lo que va a hacer después. Sí, exacto. Por eso esto es una experiencia por defecto. Al final esto es un serious game. Queremos llegar a realidad extendida, pero quizás el primer paso sería realidad aumentada, porque eso lo podemos colocar en el móvil y es más sencillo. Pero, por ejemplo, realidad virtual igual es bastante complejo. No es complejo, pero adquirir el hardware, quizás las empresas no quieran adquirirlo. Pero puedes irte a alguna empresa que sí que tenga el hardware de realidad virtual, alquilas la sala, haces la sesión de entrenamiento y ya está. Es decir, evidentemente no todas las empresas van a adquirir el hardware porque es una gran inversión, pero es que adquieren la sala con el hardware para actos de estos. Son las empresas de prevención de riesgos laborales. Fíjate, por ejemplo. Claro, se puede. Las empresas de construcción podrían contratar el servicio de esas empresas, por ejemplo, y apuntar esta investigación a las empresas de prevención de riesgos laborales. Pero sí, de hecho, el hardware es un desafío en esta investigación. ¿Estás en contacto con alguna empresa constructora que esté interesada en generar el videojuego para una obra suya futura? Solo hemos establecido contacto puerta fría, como se dice, sí, con prevencionistas de riesgos, no con empresas de prevención de riesgos, sí, solo con prevencionistas que están interesados en probar en su lugar de trabajo. Vale. Pero ellos no tienen el hardware, por ejemplo, de realidad extendida. Entonces... Tienes que buscar la solución. Sí, es bastante. Sí. Pero hay un primer objetivo que también es cómo se puede aplicar aquí mismo en la UPC, ¿no? Ah, claro, porque al final la tesis lo estamos orientando en ingeniería civil. Entonces necesitamos, en este caso, justo un profesor de estructura que trabaje en la UPC, que lleve clases en la UPC con la que podamos hacer nuestros primeros testeos, porque aquí ya tenemos gafas. Entonces podríamos aprovechar esos alumnos para hacer nuestros primeros testeos con aplicaciones para ingeniería civil.
Profesor de prevención de ingeniería civil, porque Yo aquí cuento 2 profesores de estructuras, ahora mismo aquí. No, a ver, yo por mí sí, a mí me gustan estos temas. O sea, si necesitas estudiantes que estén, yo los puedo preguntar, sí. El otro es Sergio, por cierto. No, perdón, 3 cuento. Ah. Son 3, sí. Cierto, Sergio. Yo doy ahora mecánica, los de primero no lo puedo detectar. O sea, a no ser que tengas un juego para hacer integrales, no... La vista que tú es que sabes de películas. Es la película del Tom Hanks, que es de Apolo no sé cuánto. ¿No la has visto? Pues para entrenar a los pilotos los metían, claro, esto hace muchos años, ¿no? Los metían en réplicas de cómo sería la línea de mandos y tal, y las hacen girar y todo eso para que sientan la misma experiencia que iban a sentir para hacer una maniobra que tenían que hacer no sé qué. Es perfectamente lo que se quiere hacer aquí. Sí, yo no... Tampoco... A coste cero, además, Sí. pero poner en marcha esto, pero... Hay muchas ideas. Yo tampoco creo que... Ya iré saliendo. Aquí lo que era interesante era ponerse en marcha, ¿no? Empezar a programar, empezar a contrastar, Sí, empezar a vincular una cosa con empezar otra. a tener un caso de uso ya por defecto y de ahí empezar ya a expandirnos. Porque lo que tú has dicho es totalmente cierto. Ojalá se pudiera hacer eso. Y tiene sentido, ¿no? Porque a los trabajadores y igual que están jugando a lo que sea, a Call of Duty o lo que sea en su casa, igual están recorriendo la obra a la que van a ir al día siguiente. Como mínimo se conoce por dónde están las cosas. Claro. O a los chavales, una ruta de evacuación. No sé, todas estas cosas, hemos hablado de varias cosas. Pero es especialmente atractivo si vosotros que sois profesores. Esto claramente a procedimientos de construcción, Javier. Pero Ahí podría se ve ser más también un tema claro, sí. estructural, ¿eh? Ella, María Jesús, ha estado pensando en temas de cómo esto puede contribuir a una mejor comprensión de lo que es el cálculo de estructuras. Porque puedes visualizar las tensiones, puedes visualizar las deformaciones en diferentes supuestos sobre casos que a simple vista no los ves, pero que con esto te puede ayudar. ¿Sí? Y no se trata de sustituir material, se trata de cómo refuerzas, cómo consigues que estén dedicando tiempo a interiorizando. A mí pensarlo en términos también de campos electromagnéticos me parece fascinante, ¿no? No es tan fácil ver cómo los campos se distribuyen o se mezclan o se... ¿no? Bueno, lo bueno de este ejemplo es que es muy tangible, muy identificable, muy fácil de imaginar, porque es un first person view de lo que sea experiencia a escala natural. Otra cosa sería, ya hemos comentado con Javier, cuando las escalas cambian y cuando el observador ya no está a escala natural, sino que se tiene que meter a escala microscópica o macroscópica. O realmente a otra escala a nivel de terreno, de imaginar pues, un territorio vasto, o a nivel de microescala cuando queremos visualizar tensiones dentro de un elemento. Son otras escalas en las que necesitas una abstracción por parte de quien imagina el juego para imaginar cómo transmitir los conceptos. Sí, pero eso no es un problema, no sería un problema porque simplemente manipulamos los modelos de otra manera, simplemente alteramos las células. Pero, por ejemplo, para nos metemos en ingeniería civil como para generar esos fenómenos, claro, habría que trabajar harto, por ejemplo, por ejemplo, para ver las tensiones con deformaciones. Generalmente los modelos son estáticos, tendríamos que trabajar con animaciones o cosas así, o con sistemas de partículas. Es interesante, pero sí, al final un videojuego sí lleva harto trabajo. Porque solo no me resisto a decirlo más.